Buenas noches, mi nombre es Valesca Dardón y yo les voy a hablar acerca de los instrumentos financieros. La sección 11 y 12 conjuntamente tratan el reconocimiento, baja en cuentas, medición e información a revelar de los instrumentos financieros, así como de activos y pasivos financieros. La sección 11 aplica para instrumentos financieros básicos y para toda entidad. La sección 12 aplica para otros instrumentos financieros y transacciones más complejas. Si una entidad posee solamente instrumentos financieros básicos, no podrá utilizar la sección 12. Sin embargo, debe de asegurarse de estar exenta de esta sección. Ahora les voy a hablar acerca del alcance. La sección 11 aplica a todos los instrumentos financieros básicos excepto a inversiones en subsidiarias y negocios conjuntos que se contabilicen según la sección 9, estados financieros consolidados y separados, sección 14, inversiones en asociadas, sección 15, inversiones en negocios conjuntos. Los derechos y obligaciones de los empleadores serán aplicados de acuerdo a la sección 28, beneficio a los empleados. Los instrumentos financieros compuestos que cumplan con la definición de patrimonio propio serán aplicados de acuerdo a la sección 22, pasivos y patrimonio. Los arrendamientos, sin embargo, cuando existan bajas en cuentas y deterioro de valor, serán aplicados de acuerdo a la sección 11. Las transacciones con pagos basados en acciones se aplicará la sección 26 y en activos que se reembolsan serán contabilizados de acuerdo a la sección 21, provisiones y contingencias. Como pueden observar, el alcance de la sección 12, que aplica para otros instrumentos financieros, es el mismo que el alcance de la sección 11. Sin embargo, este abarca lo que son los contratos de seguro cuando exista una pérdida entre alguna de las partes como consecuencia de las condiciones contractuales que no tengan que ver con cambios en el riesgo asegurado, cambios en las tasas de cambio en moneda extranjera, incumplimiento por parte de una de las contrapartes. En el caso de los arrendamientos será aplicable la sección 20 y la sección 12 para arrendamientos que ocasionen pérdidas para el arrendador o arrendatario. Y en la combinación de negocios se aplicará la sección 19. Como política contable para la contabilización de los instrumentos financieros, una entidad podrá escoger entre aplicar la sección 11 y sección 12 en su totalidad, o bien la NIC 39 para su reconocimiento y medición. Sin embargo, la información a revelar deberá aplicar la sección 11 y 12. Entre los aspectos técnicos de la sección 11 tenemos que un instrumento financiero es un contrato que da lugar a un activo financiero en una empresa y un pasivo financiero o un instrumento de patrimonio en otra. La sección 11 necesita de un modelo para los instrumentos financieros básicos y este es el de costo amortizado, excepto para las inversiones en acciones preferentes y acciones ordinarias sin opción de venta y cotizadas en bolsa. Entre los instrumentos financieros básicos que cumplen con las condiciones de la sección 11 tenemos el efectivo, depósitos a la vista y a plazo fijo, obligaciones negociables, préstamos, instrumentos de deuda, inversiones en acciones y compromisos de recibir un préstamo. Entre los instrumentos financieros que no cumplen con las condiciones de la sección 11 tenemos las obligaciones hipotecarias, los contratos de futuro, los instrumentos de cobertura y conceder préstamos a otra entidad. Entre las condiciones que deben reunir los instrumentos de deuda para la sección 11 tenemos los rendimientos del tenedor, las cláusulas en el contrato, pago anticipado o devolución antes del vencimiento y no debe existir retribución condicional. Instrumentos financieros, sección 11. Criterios de valoración. Reconocimiento inicial de activos y pasivos financieros. Una entidad solo reconocerá un activo o pasivo financiero cuando éste se convierta en una parte de las condiciones contractuales del instrumento. Medición inicial. Al reconocer inicialmente un activo o un pasivo financiero, una entidad lo medirá al precio de la transacción, en el cual se incluirán los costos de transacción, excepto en la medición inicial de los activos y pasivos financieros, que estos se miden posteriormente al valor razonable. Esta medición se exceptuará si el acuerdo constituye una transacción de financiación para la entidad o la contraparte.
las transacciones financieras, la entidad las medirá de los activos y pasivos financieros al valor presente de los pagos futuros descontados a una tasa de interés de mercado para un instrumento de deuda similar. La medición posterior. Al final de cada periodo sobre el que se informa, se medirán los instrumentos financieros de la siguiente manera. Instrumentos de deuda al costo amortizado utilizando el método del interés efectivo. Instrumentos de deuda que estén catalogados como activos o pasivos corrientes al importe no descontado de efectivo u otra contraprestación que se espere pagar o recibir. Los compromisos para recibir un préstamo se medirán al costo menos el deterioro del valor. Las inversiones en acciones preferentes, si éstas se cotizan en bolsa o se pueden medir con fiabilidad, se medirán al valor razonable y todas las demás inversiones se medirán al costo menos el deterioro del valor. El costo amortizado y método de interés efectivo. El costo amortizado de un activo o pasivo financiero es el neto de el importe al que se mide en el reconocimiento inicial menos reembolsos del principal, más o menos las amortizaciones acumuladas utilizando el método del interés efectivo, menos cualquier reducción por deterioro del valor o incobrabilidad. El método del interés efectivo es el método del cálculo del costo amortizado de un activo o pasivo financiero. Deterioro del valor de los instrumentos financieros medidos al costo o al costo amortizado. El reconocimiento al final de cada periodo sobre el que se informa, si una entidad evaluará si existe evidencia objetiva del deterioro del valor que se mida al costo o al costo amortizado. Si existe esa evidencia, se reconocerá dicha pérdida en el resultado. La medición para un activo financiero medido al costo amortizado. La pérdida por deterioro es la diferencia entre el importe en libros y el valor presente de los flujos del efectivo futuros. Para un activo financiero medido al costo menos el deterioro del valor, la pérdida es la diferencia entre el importe en libros y la mejor estimación de este. El valor razonable. Una entidad utilizará la siguiente jerarquía. Un precio cotizado para un activo idéntico y cuando no haya un precio cotizado, el precio en un acuerdo de venta o transacción reciente. Y si no existe ninguno de los dos anteriores, se utilizará otra técnica de valoración. Baja en cuentas de un activo financiero. Se dará de baja cuando expiren o liquiden los derechos contractuales, cuando se transfiera a terceros todos los riesgos y ventajas de la propiedad o cuando a pesar de haber conservado algunos riesgos o ventajas se haya transferido el control de sus activos. La baja en cuentas de un pasivo financiero. Una entidad solamente dará de baja un pasivo financiero cuando se haya extinguido, cuando la obligación haya sido pagada, cancelada o bien haya expirado. Continuando con la sección 12 de NIF para pymes, que tiene por nombre otros temas relacionados con los instrumentos financieros, pues nos encontramos con el reconocimiento inicial de activos financieros y pasivos financieros. Entendemos que es un contrato o un acuerdo entre dos partes, de las cuales para una de ellas es un activo y para la otra parte es un instrumento de patrimonio o un pasivo financiero. Entendemos por medición inicial que es el momento en que se haga el reconocimiento por primera vez del activo y el reconocimiento inicial por primera vez del pasivo. Entendemos por medición posterior, por ejemplo, cuando emitimos un conjunto de estados financieros. Eso quiere decir que tengo que evaluar cuánto me va a valer un activo y cuánto me va a valer un pasivo en el momento que yo emita esos estados financieros. Recordemos que la medición es a futuro. Eso quiere decir que mientras yo cuente con esos activos y esos pasivos, yo voy a tener que estar midiéndolos posteriormente. En el valor razonable, pues se refiere al precio que se puede obtener en la venta de un activo o al precio que se paga al transferir un pasivo. Por principio entendemos que el valor razonable es el que se cotiza en una bolsa de valores y una de sus características es que se cotiza en un mercado activo. Si no pudiéramos llevar ese activo o ese pasivo al valor razonable, debemos evaluar si podemos aplicar alguna técnica de valoración. En el deterioro de valor de instrumentos financieros
medidos al costo o al costo amortizado, esto hay una sección específica para el deterioro de valor de los activos, pero los instrumentos financieros tienen su propia metodología del deterioro del valor y están implícitos en la sección número 11. Por ejemplo, si tenemos un activo que fue medido al costo amortizado, tendremos que evaluar si lo que falta por amortizar de ese activo tiene un deterioro. En la baja de activos financieros o pasivos financieros, un ejemplo en una cuenta de activos financieros es la terminación de los derechos contractuales de dicho activo financiero, la terminación de un contrato. O un ejemplo de una baja de un pasivo financiero, pues encontramos la terminación de un pasivo financiero porque ya se extinguió o porque ya se terminó su pago en su totalidad. En la contabilidad de coberturas, en la sección 12, pues nos da un tratamiento especial en el cual nos permite que se reconozca el resultado del periodo al mismo tiempo de la ganancia o pérdida del instrumento de cobertura y en la partida cubierta. ¿Qué quiere decir esto? Que si yo tengo una cuenta por pagar en dólares y tengo un aumento en moneda extranjera, yo voy a tener ahí una pérdida por esa cuenta por pagar porque voy a resultar pagando más de lo que vale esa cuenta por pagar. Y del lado contrario, si yo tengo una cuenta por cobrar y tengo una baja de moneda extranjera, pues yo voy a tener una pérdida por esa cuenta por cobrar porque voy a dejar de percibir ciertos ingresos. Y es ahí donde la sección 12, pues en la contabilidad de coberturas es flexible. ¿Por qué? Porque nos va a permitir que nosotros negociemos ciertos instrumentos financieros para que nosotros podamos cubrir esas pérdidas y esas ganancias a futuro. Y es ahí donde se puede negociar en una entidad financiera una tasa de interés fija o se puede negociar una tasa de interés variable. Buenas noches a todos, mi nombre es Jocelyn Marroquín y hoy vamos a hablar un poquito sobre lo que son activos intangibles distintos a la plusvalía. ¿Qué son estos activos? Pues estos activos tienen varias características. Una de ellas es que no son monetarios, no tienen presencia física y son susceptibles a poder separarse, es decir, que los podemos tener pues por separado o adquirir en cualquier momento. ¿Cómo los adquirimos? Pues estos pueden adquirirse a través de un contrato legal o unos derechos legales, como por ejemplo las patentes, derechos de marca o derechos de representación. En los principios, para poder reconocer un activo intangible distinto a la plusvalía, pues está el primero que debe de cumplir con la característica de ser un activo. Segundo, pues debe de generar beneficios económicos futuros, debe tener un costo del activo, es decir, que debemos de haber pagado por diferentes formas, que lo vamos a ver un poquito más adelante, y no es el resultado de desembolsos internos. Ahora, cuando hablamos de la medición inicial, pues la norma nos habla que debe de ser al valor razonable, ya sea por la adquisición separada, es decir, por pagar por una representación o un derecho de marca, por ejemplo, con un fabricante, por la combinación de negocios o que nos pongamos con un tercero, por la subvención de gobierno o ya sea por alguna permuta de activos. Su vida útil. La norma nos habla de su vida útil y nos dice que su primer característica lo considera finita, es decir, que tiene una fecha de caducidad. ¿Cómo se va a medir esta vida útil? La norma nos habla de dos procedimientos. El valor de su vida útil debe de medirse por, ya sea por la fecha o el tiempo de un contrato si existiese, o si estuviera en un mercado activo. Sin embargo, si está en un mercado activo, pues debe de tener una forma de medirlo fiable. La norma dice que cuando no existe esa forma de medirlo fiable, pues la gerencia va a tomar la decisión, pero no debe de exceder más de 10 años. Ahora, cuando hablamos de su valor residual,
Su valor residual, pues es el valor que va a quedar al final de hacer las amortizaciones por ese derecho adquirido. Debe de ser cero, excepto cuando exista una obligación con un tercero de una venta en un periodo específico o si existiera en un mercado activo, como lo mencionaba anterior. Si esta forma no puede ser medible de manera fiable, su valor debería de ser registrado por cero en el valor residual. ¿Cuándo le debemos dar de baja a un activo? La norma nos habla que hay dos sucesos. Cuando el activo ya no genere beneficios económicos, es decir, por ejemplo, con una marca. Si la marca pues se declara en quiebra, nosotros ya no vamos a generar ningún beneficio económico futuro. Entonces debemos de darle esa baja. Y cuando ya no esté disponible para la entidad, es decir, por ejemplo, con un concesionario. Si ese concesionario pierde el derecho de una marca, pues ya no lo va a tener disponible para poder generar esos beneficios económicos futuros. Entonces también procede a darle esa baja. Muy buenas noches, mi nombre es Nuria Ortiz y les voy a hablar acerca de lo que es la sección 22, pasivos y patrimonios. Esta sección establece lo que son los principios para clasificar los instrumentos financieros como pasivos o como patrimonio. Básicamente lo que pretende esta norma pues es que podamos identificar que no es lo mismo pasivos que patrimonios. También trata acerca de lo que es la contabilización de los instrumentos de patrimonio emitidos para individuos u otras partes que actúan en capacidad de inversores en instrumentos de patrimonio, como lo son los propietarios. Clasificación de un instrumento financiero como pasivo o como patrimonio. En el caso del patrimonio sabemos que este pues es una obligación presente de una entidad surgida a raíz de sucesos pasados y para cancelarla la entidad espera desprenderse de recursos que le incorporan beneficios económicos. En el caso del patrimonio es la participación residual en los activos de una entidad una vez deducidos todos sus pasivos. Es por esto que la norma establece que una entidad clasificará un instrumento financiero como un pasivo financiero o como un patrimonio de acuerdo con la esencia del acuerdo contractual. Esto no simplemente por su forma legal y de acuerdo con las definiciones de un pasivo financiero y de un instrumento de patrimonio. Una obligación va a ser un pasivo, pero también en algunos casos los pasivos se pueden clasificar como patrimonio. Esto debido a que representan el interés residual de los activos netos de la entidad. Emisión inicial de acciones u otros instrumentos de patrimonio. Esta es una forma que tiene la entidad para capitalizarse y tenemos tres casos. Uno de ellos es si los instrumentos de patrimonio se emiten antes de que la entidad reciba el efectivo u otros recursos. También si la entidad recibe el efectivo u otros recursos antes de que se emitan los instrumentos de patrimonio, o bien en la medida de que los instrumentos de patrimonio hayan sido suscritos pero no emitidos. Capitalización de ganancias o emisiones gratuitas y división de acciones. Esta pues consiste en la entrega de nuevas acciones a los accionistas en relación a sus acciones antiguas. Deudas convertibles o instrumentos financieros compuestos similares que contengan un componente de pasivo o un componente de patrimonio. Se distribuirá el producto entre el componente de pasivo y el componente de patrimonio. Al realizar esta distribución, pues la entidad debe de determinar el importe del componente de pasivo como el valor razonable de un pasivo similar y el importe residual como el componente del patrimonio. Cancelación de pasivos financieros con instrumentos de patrimonio. Una entidad pues, puede reconocer las condiciones de un pasivo financiero con un acreedor con el resultado de cancelar el pasivo total o parcial. Esto mediante la emisión de instrumentos de patrimonio para el acreedor. Acciones propias de cartera. Estos son instrumentos de patrimonio
y que han sido emitidos y posteriormente readquiridos por esta. ¿Qué quiere decir esto, verdad? Que quiere decir que la entidad compra sus propias acciones.